Muy buenas tardes a todos. Continuamos en el espacio Fitur Talent. A continuación tenemos una ponencia de Linkers a cargo de Andrés Encinas, que es director de reclutamiento y gestión de talento en turismo en la empresa Linkers. Nos va a hablar sobre las skills, nuevas habilidades en la era digital. Bienvenido, Andrés. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a, ya presentada el título de la ponencia, como veis ahí es habilidades en la era digital. Yo creo que deberíamos empezar por comentar cómo venimos hablando de habilidades en un enfoque un poquito especial. ¿Se está escuchando bien todos? Perfecto. Entonces, digamos que por situarnos, el desarrollo profesional de la gente, de cualquier trabajador en general, se ha venido enmarcando de una manera tradicional, haciendo que cada uno pensara que la formación es el tope, el máximo de esa mira hacia la carrera profesional y siempre continuando con la experiencia. Entonces, esta forma tradicional de ver o tener este enfoque, no cabe duda de que se nos ha transformado un poco y yo creo que eso hemos de ser conscientes en primer lugar de ello. Nadie hoy en día piensa que con los estudios que realiza vaya a tener un enfoque que le haga permanecer durante tiempo, años y años en el mismo lugar. Todos tenemos una mentalidad y se va a ir viendo después en alguna presentación, en alguna transparencia, cómo efectivamente eso ya no entra dentro de la mentalidad general de la gente. No digo que no haya quienes lo piensen, pero debemos situarnos en esa fase de pensar que estamos en otra onda. Tan es así que pasamos de un estado tradicional a una situación actual para ver un futuro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En ese escenario actual hay una mentalización acerca de que se prefiere el emprendimiento. Hasta hace no tanto no era tan general el que hubiera gente emprendedora o tanta gente emprendedora. Podemos poner razones por las cuales se ha venido a desarrollar esta mentalidad y es el hecho, por ejemplo, hay quien lo enmarca fundamentalmente cada vez que hay una crisis. En la crisis, varias que ha habido, pero la fundamental, la última que se dice que hubo, pensando en que podría venir otra, pero la última se habla de los años 2009 en adelante. Esa es una crisis que hizo que mucha gente se cuestionara por qué depender tanto de estar en un solo lugar, en un puesto, cuando tiene capacidades y habilidades como para desarrollarse por sí mismo. Y entonces hay mucha gente que prefiere el emprendimiento. No asusta, por tanto, cambiar de trabajo. Y no asusta quizá porque sabemos que el cambio puede llegar. Es decir, tenemos muchos compañeros que han tenido que vivir el cambio forzoso y hay otros que lo han vivido por conveniencia, por interés, porque se han dado cuenta que han creído sus propias capacidades y entonces han dicho, vamos a dar ese paso. En lugar de que nos lo hagan dar, vamos a darlo nosotros eligiendo los momentos. Hoy en día, cuando se habla de las habilidades tecnológicas y las habilidades en la era digital, pues nadie concibe, nadie lo ve con demasiada sorpresa porque estamos en un mundo ya donde no se concibe la vida sin la tecnología. Hay mucha gente con cierta edad que dice, no, a mí ya esto se me ha pasado, pero realmente cada vez es menos gente. Es decir, se ven arrollados por la circunstancia de la mayor expectativa de vida, de ver que los de su entorno se van adhiriendo a unos sistemas digitales como pues pueden ser los smartphones, tan sencillo como eso, pero que le ayudan a uno a entrar en este mundo digital. Se ven empujados por los propios hijos, pero sobre todo por los nietos, y entonces eso hace que esta tecnología en la que vivimos y convivimos sea más común, más frecuente, más normal y nos habilite para predisponernos a este mundo tecnológico. ¿Y qué decir del consumo online? Es decir, está tan implementado, tan implantado, que tampoco se concibe un mundo sin esta
compra online. Por lo tanto, cada uno está más mentalizado a que hay un nuevo desarrollo profesional que tiene que hacerse. Y este viene sobre todo a través de fijarse en algo tan sencillo como es el parámetro nuevo que se dicen las habilidades. Ya las llevamos conociendo y hablando bastante tiempo de ellas. Aquí lo que yo he pretendido ha sido, probablemente no voy a dejar de repetir algunas de las muchas cosas que se vienen hablando acerca de ellas, pero sí que me gustaría que a lo largo de la presentación fuéramos conscientes, o por lo menos que saliéramos de aquí con la tranquilidad de que no hay cosas tan difíciles o tan imposibles por más que nos los cuenten los gurúes. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que hemos visto que venimos de un pasado, cómo se pensaban las cosas, hemos visto cómo hay digamos, una situación que nos predispone a que haya un nuevo desarrollo profesional. Vamos a ver las habilidades tal y como las conciben en plan general, no en el sector solamente del turismo, que es donde estamos ahora mismo, sino en un plano muy general, pero ya veréis cómo aplicadas perfectamente al turismo, porque el turismo tiene ámbito para todo. Y después de ellas vamos a ver también un flash, un ejemplo de los puestos más demandados, para después pasar a lo que es propiamente dichas las habilidades en el turismo y los puestos más demandados en el turismo. Entonces, a través de este recorrido vamos a ver, y estamos ahora mismo en este nuevo desarrollo profesional. Es un nuevo desarrollo, como digo, que aparece por este fenómeno o este parámetro que se llama las habilidades. Estas habilidades, si se orientan como tienen que ser orientadas con motivación, generan experiencia y se complementan con formación. Si veis, hay un cambio de parámetro con respecto a lo que era antes. Antes era formación basado en experiencia y tira por ahí. Y hoy en día, sin embargo, surgen estas habilidades, que ya hablaremos un poquito más, que bien encauzadas con motivación van a hacer que la experiencia sea tremendamente enriquecedora, que no tiene por qué ser ya el hecho de que alguien que haya estudiado específicamente para algo se encamine por ahí, sino que, como bien dicen, y ahora vamos a ver también consejos que dan personas súper experimentadas en sus propios trabajos, cuando sus propios hijos les preguntan ¿y yo qué hago?, tienen respuesta precisamente para ello, y vamos a beneficiarnos de esas respuestas también aquí. Aprender el presente significa coger estas habilidades que uno tiene que aprender a desarrollar. Es decir, en algún momento, y aunque lo adelante, lo voy a decir, es que no sirve que nos encontramos en los trabajos, que nos encontramos en tantas facetas de la vida, que es que yo soy así. Bueno, tú eres así, pero precisamente porque entra un parámetro muy distinto, que son las habilidades, tenemos que ser capaces, cada uno, de adaptarnos a las circunstancias, o incluso vamos a coger habilidades que creíamos que no eran nuestros fuertes y nos van a hacer fuertes precisamente en aquello que queremos emprender. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que importa menos, en definitiva, lo que alguien elija estudiar que las habilidades que se desarrollen. Puede parecer muy fuerte, pero claro, dice, alguien que tiene una vocación inicial, si quiere ser médico, querrá ser médico, pero no puede alguien oponerse a que no tiene habilidades para algo cuando la propia práctica puede desarrollártelas y hacer que mejores. Es decir, aquí hay que dar en cada una de las circunstancias hay que dar no sé si es la facultad o la favorable facultad de estar en una empresa donde vivimos la experiencia de recibir gente que viene muy entregada buscando salida profesional, porque viene buscándolo, y entonces son gente que puede tener unas habilidades, pero que en un momento determinado incluso se descubren hablando con nosotros que tienen otras habilidades, con lo cual no cierran capítulos. Es decir, tenemos la experiencia de ver a gente que sale reforzada en momentos. Es decir, hay que creer en la gente.
y por tanto para creer en la gente hay que invitar a esta gente a que crea en sí misma. Entonces, desarrollar habilidades que uno no ha, para las que inicialmente no ha estudiado no es algo excepcional, es algo bastante habitual y por tanto tenemos que creer en ello. Es más difícil planificar y prever trabajos futuros actualmente, por lo que hemos dicho antes. Alguien estudiaba, hacía prácticas y sabía que tenía una carrera de 30 o 40 años por delante normalmente, o por lo menos era el pensamiento. Hoy en día no tenemos ese pensamiento, no lo hay. Tenemos la posibilidad y la capacidad de pensar que va a haber que cambiar. Lo difícil es cómo hacer el cambio, cómo cambiar, pero que en la mente está la posibilidad de cambiar, lo hay. Hay una necesidad de aprender cómo aprender, pero no ya solamente cómo aprender, sino cómo saber. Hay un paso más en el tema de cómo aprender. Es decir, es cómo saber ser muy flexibles, ser adaptables. Hay que desarrollar habilidades que son creativas, analíticas, humanas, como viene diciéndose ahí, hacer presentaciones propias. Al final tenemos que conectar, tenemos que vender, tenemos que persuadir. Es curioso que cuando uno está allá, y tendremos aquí bastantes experiencias seguramente en el plano laboral, cuando uno va a trabajar y uno dice, es que a mí me gustaría desarrollarme en la empresa, ¿qué posibilidades creéis que pueda hacer? Bueno, pues existe un departamento de formación, recursos humanos, cursos, más cursos, etcétera, etcétera, pero hay algo fundamental que puedes hacer en tu empresa, y es que para desarrollar tu propia empresa, el trabajo que estás realizando y hacerla más grande a la empresa, tú tienes que hacer marketing de ti mismo haciéndolo muy bien. Vas a hacer marketing de la empresa y vas a hacer marketing de ti. La gente hablará de ti hablando de la empresa, hablará de la empresa hablando de ti. Cuanto mejor seas y más capacidad tengas para hacer esto de vender, persuadir, hacer todas estas actividades que al final son habilidades, pues más facilidad tendrás tú de ponerte en esa situación de desarrollarte. ¿Cómo manejar y procesar la información? Hoy en día, con la tecnología digital, con la inteligencia artificial, tenemos tal cantidad de información que lo que se hace difícil es precisamente analizar. Es decir, el tiempo que uno dedica a analizar no puede hacer que caigas en la frase tan famosa y tan conocida de a la parálisis por el análisis. Analizas tanto que te quedas en no avanzar. Entonces, es un reto y una habilidad tremenda aprender a manejar y procesar la información. Nuevos entornos, la capacidad de adaptarse es fundamental. Hoy en día las empresas suelen cambiar muy a menudo. Cambian estrategias, cambian posiciones, cambian. La gestión del cambio es algo consustancial a cada uno de los que quieran entrar en cualquier empresa. Hoy estoy aquí, pero dentro de 4 meses me pueden requerir para otra función. Si estoy avanzando y dispuesto a hacerme con ese puesto de trabajo, bienvenido, fantástico, porque es que además me va a hacer crecer y no hay que tener miedo. Ese principio de Peter de que uno es capaz hasta que alcanza una incompetencia, pues es cierto, pero si uno se forma, uno trabaja, uno tiene su experiencia, pues va tirando para adelante. Estos son mensajes para gente joven y para gente con edad que lleva tiempo haciendo lo que ha hecho y tiene miedo de salir de su plaza, de su puesto de confort. Aprender a continuar, preparados para continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida laboral. También lo he mencionado antes, porque es que es así, el parámetro es así. Parámetro de habilidades, formarse, porque los entornos son cambiantes. Y entonces no hay manera de evitar formarse. Y no digo que esto sea para quienes quieran sentir un poco de tranquilidad, porque el que esté terminando de estudiar y piense que le estamos aquí vaticinando un mundo lleno de inquietudes y de estudios y de sacar másteres y demás, no es tanto como eso. El formarse es ser consciente de que el mundo evoluciona y de que uno tiene que evolucionar con el mundo. Entonces, no puede ser, hablo para personas que están terminando los estudios.
es un mundo apasionante. O sea, simplemente el hecho de saber que la propia experiencia te va cultivando y te va formando más y más y más es enriquecedor. Y si sabes que dentro de la propia evolución de la empresa vas a tener una posición en la cual te van a contar contigo para desarrollarte y desarrollar a los demás, fenomenal. Lo que cada uno tiene que preguntarse es ¿qué puedo aportar yo en el trabajo que estoy realizando o en la función que cada vez esté uno realizando? Tanto, toda una vida laboral de formación es excitante, fenomenal. Es mantenerse al lado de la gente que aprende y de la gente que quiere tener un proyecto muy de largo plazo. Es echar los años para atrás. Continuar la adaptación para conseguir nuevas habilidades. Lo que he dicho antes, hay habilidades que uno no sabía que tenía. Hay gente que dice, es que yo soy muy tímido y yo quiero una cuestión de análisis operativo. Me meto en un despacho y ya está. Y resulta que cuando haces esto te toca alternar con los clientes y descubres una faceta de comercial que no creías que tenía porque te has enganchado con los clientes. Y dices, pues si yo no creía que yo era tan majo, pues eras tan majo. Y entonces es una habilidad nueva que sale y es un descubrimiento que has hecho tú. Y entonces te das cuenta de que tienes que salir de ti mismo y te vas a enriquecer. Prueba cosas nuevas. Esto es algo que, lo que decía antes de uno que, siendo un directivo grande, alto en la empresa, le preguntaba a su hijo de 16, 15 años. Hay una gran preocupación. No veo chavales aquí de 15, 16, los ven muy cercanos a esa edad, pero no tan, pero le preguntaba por la inquietud que sentía de decir, ¿y qué tengo que hacer yo, papá? ¿Qué tengo que hacer yo? Pues tienes que probar cosas nuevas. Que me han ofrecido, pero no me gusta. No digas que no, tienes edad como para hacer lo que tengas que hacer. A lo mejor descubres cosas que no sabías. Entonces métete y estate un mes, 2 meses, lo que sea, pues tienes tiempo para ello. Quizá no tengamos tanto tiempo cuando tengamos algo más de 16 años. Pero lo que no cabe duda es de que si te van a proponer un puesto, claro, uno no tiene que ser un inconsciente, pero sí que tiene que ser lo suficientemente sereno como para pensar qué me espera, qué esperas de mí, pregunta qué esperas de mí, prepárate, me ayudas a preparar, la voluntad la tengo, tiro a por ella, pues venga, adelante, y desarrollas nuevas habilidades. Bien, estamos hablando de qué hacer en el futuro, pero es que cuando hablas de aplicar en el futuro, algunos, y lo digo de verdad porque estamos hablando de algunas cosas que venimos hablando. Cuando se dice, por ejemplo, formarse a lo largo de toda la vida laboral a partir de ahora. No, a partir de ahora no. Hay mucha gente que se lleva formando. Es decir, yo no quiero echar para atrás a esa gente que teniendo esos más de 16 años ya han hecho cursos y se han ido a Estados Unidos, a Inglaterra o donde quiera que sea, a formarse en un curso, incluso 15 días de sus vacaciones, haciendo cosas que dice que es extraordinario. Y eso les hace crecer dentro de las empresas o les hace crecer fuera de las empresas. ¿Por qué? Porque están aplicando el futuro ya ahora mismo y probablemente son cosas que tengamos que hacer pensando que ahí están efectivamente. Entonces, cuando hablamos de habilidades, primero de todo hay que saber gestionar las habilidades. Es decir, esto de gestionar las habilidades es fácil pedírselo y es exigible además pedírselo a aquella gente que tiene responsabilidad en los establecimientos, en las empresas, en los hoteles, no solamente vamos a hablar de hoteles, y quizá, perdonadme si me desvío un poquito, porque veo lo de hotel por todos los sitios y tal, pero estamos en turismo donde hay ciudades, y por ahí también lo ponen, ciudades inteligentes. Hay agencias de viajes donde están haciendo una progresión digital impresionante. Están las líneas aéreas, que son aperturistas para todo lo que es tecnología, lo han venido siendo y lo siguen siendo. Y están evidentemente los hoteles que no quieren quedar atrás, como nadie quiere quedar atrás. Entonces, gestión de habilidades, primero, gestionar las habilidades es exigible a todo aquel que tenga puesto de responsabilidad, pero también uno tiene que gestionar su propia habilidad. Liderazgo colaborativo, es curioso cómo se habla tanto del liderazgo, y el liderazgo no es de una persona, tiene que ser personas evidentemente los que hagan el liderazgo, pero en la medida que tú haces un liderazgo colaborativo vas a extender ese liderazgo hacia tu equipo y vas a empoderar
a tu equipo para que sean también líderes en el desarrollo de sus trabajos. La gestión de la información, ya he dicho algo acerca de ella, pero es tan importante que repito la frase: a la parálisis por el análisis. La información tan abundante que tenemos no tiene que ser algo que nos paralice en la toma de decisiones y en la capacidad para ir adelante. La gestión de los equipos, esto no es nuevo, pero gestionar equipos, cuanto más tecnología hay, más capacidad hay para los equipos hacer y tomar decisiones, sobre todo si les das poder para ello, y entonces, por lo tanto, gestionar equipos se convierte en una habilidad tremenda para aquellos que tienen la responsabilidad de tenerlos. Y luego, la gestión de proyectos digitales. Hoy en día, con esta era digital, van a surgir proyectos digitales. ¿Cuál es la dificultad? Pues depende del nivel que tengas y la capacidad que tengas para gestionarlos. Pero entre gestionarlos y proponerlos no hay tanta diferencia a la hora de diferenciar. Cuando eres capaz de proponer un proyecto digital es porque eres capaz de discernir si es posible llevarlo a cabo. Hemos, no cabe duda, que sufrido mucho con el tema de los proyectos digitales porque estamos en una era que se avanza tremendamente. Entonces, las grandes empresas, por ser grandes, no han tenido fácil la capacidad de, digamos, invertir en hacer proyectos digitales que avanzaran con respecto a la competencia. Y han tenido que mirar qué hace la competencia, qué costo tiene, qué capacidad tengo yo de llegar a toda mi empresa. Y entonces, fácilmente recordar a algunos cómo en algunos niveles, y sobre todo al principio, ha habido grandes patinazos, inversiones tremendas que se han quedado obsoletas al cabo de meses. Y entonces, cuando un proyecto digital esperabas mucho de él, de repente te has encontrado con que no ha habido la repercusión que hubieras querido tener. Y sin embargo, eso no ha hecho desfallecer, porque esto es un mundo que no puede parar, es imparable. Entonces, lo que hace falta es gestionar bien desde el inicio, desde la capacidad de conocer qué es lo que se está ofreciendo o qué es lo que se puede ofrecer a los clientes. Dicho lo cual, recursos humanos, repito, quizá por el hecho de estar ahora mismo en una empresa que tiene una voluntad tremenda y una mira perfecta hacia los recursos humanos, voy a volcar mucha importancia a los recursos humanos. Evidentemente no olvidaré jamás que aquí encima está la dirección de los establecimientos. Es decir, depende de las direcciones, pero los recursos humanos son la pica que tiene que ir abriendo camino para abrir camino, valga la repetición de la frase, porque es lo mejor que encuentro. Pero no cabe duda de que conviene saber que hemos pasado de gestionar documentos o de tramitar documentos a gestionar seres humanos. Y esto es fundamentalísimo. Esto no somos conscientes de la importancia que tiene. O deberíamos ser mucho más conscientes de ello. Nos hemos entretenido demasiado por la misma razón. Es decir, es una cuestión... He tenido que ver mucha cuestión con costos, entonces yo sé que no puedo tener ilusiones sin saber la repercusión económica que tienen las ilusiones. Entonces, tú miras la ilusión de una inversión y tienes que saber qué repercusión tiene para la empresa, porque si no, estás siendo un mal gestor. Entonces, en la parte de recursos humanos, es muy seguro que durante mucho tiempo, y todavía continúen algunos de ellos, quizá pequeños todavía, empresas, propietarios individuales que hacen esto de ir tirando, ¿no? Ir tirando, pues porque va saliendo la cuestión. Entonces van copiando algunas cositas, que es una forma fabulosa de ir progresando, copiar de los éxitos. Pero claro, si yo tengo a alguien que me gestiona documentos de altas, bajas, etcétera, etcétera, y de repente quiero hacer un programa de excelencia, un programa de acercamiento del personal a la cultura y talante de la empresa, etcétera, etcétera, pues se requiere unas cualidades distintas que lo que necesitamos con una persona administrativa, puramente administrativa, que mueve documentos, que mueve papeles, que hace altas y bajas. Entonces, pongo el ejemplo para que se vea la diferencia tan enorme. Gestionar seres humanos requiere un arte, y ese arte hay que desarrollarlo. Bien,
Yo creo que me han hecho trampa con el horario. 5 minutos me das nada más. Bien, no voy a correr, pero sí que quiero llegar a mi fin. Las habilidades más requeridas en general, las voy a ir leyendo. Si alguien tiene alguna pregunta, me lo hace. Inteligencia artificial, diseño UX, marketing digital con perfiles para generar contenido, incrementar tráfico, razonamiento analítico, algo hemos mencionado antes, pensamiento de diseño, tecnológico en lo que es el soft y el hard, tiene que ser multidisciplinar, gestión de proyectos. Los empleos más demandados en general son estos con ese crecimiento, y está sacado de un listado que seguramente lo he querido facilitar por si había tiempo. Como no hay tiempo, me lo voy a saltar. Si alguien quiere alguna cuestión, yo estaré encantado, y seguro que la organización también, para facilitarlo. Pero estos empleos más demandados en general tienen una conexión tremenda con el sector turismo, porque hay empleos demandados en el sector turismo que requieren de habilidades técnicas y de habilidades soft. Y esto viene a ser, para desmitificar ante la gente que tenga estos temores de decir qué habilidades son, pues las habilidades técnicas son las que se ha venido hablando siempre, pues el conocimiento de saber hacer lo que tienes que hacer, es el qué hacer. Y sin embargo, las habilidades soft son las que siempre hemos contemplado como habilidades que son transversales, que valen para cualquier carrera y cualquier sector profesional, y que tiene que ver pues con facilidad para relacionarse, trabajar en equipo, versátil y diestro en negociaciones, gestión de cambios. Si analizáis cada una de ellas, valen en turismo, pero valen también en muchas otras. Es decir, son gente maja, gente agradable, que sabes que aunque no te sonría, te está dando una cordialidad, y ya si te sonríe ya es el colmo, ¿eh? Al final es lo que hemos hablado tanto y tantas veces de actitud. Entonces, sobre estas, en turismo, se va a exigir muchísimo, y voy a poner los empleos más demandados en el sector turismo. Los que son focalizados, yo he diferenciado dos grandes partes. Una parte que son los focalizados en atraer al cliente, y otros focalizados en retener al cliente. Son los dos problemas grandes de cualquier empresa de turismo. Es decir, búscame el cliente y luego además reténme al cliente. Eso es lo que nos piden los profesionales. Entonces, en la medida en la que pues consultores de viaje, especialistas en atenderles, y no solamente ya a través del email, sino de los teléfonos, cualquier medio tiene que ser el que utilice el consultor para hacer llegar al cliente los mensajes. Especialista en reclamaciones. Pues si hemos tenido y tenemos en hoteles, por poner un ejemplo, el travel shooter, pues el que se encarga de los problemas, pues ahí está, especialista, pero que requiere arte para hacer esto, porque, como se suele decir, cada reclamación es una oportunidad de cautivar clientes. Revenue Engine Manager, hemos pasado, como decíamos antes con recursos humanos, hemos pasado de tener gente que tomaba reservas a tener gente que le queremos hacer que se desarrollen en el deal. Y entonces eso requiere un cambio de forma de hacer, de enfoque de formativo, o formas a la gente si tiene capacidad para formarse, o tienes que reubicar. Por eso es importante también lo que voy a decir después en ello. Gestor de datos, especialista en marketing online. Es decir, son todos personas que tienen que retener, tienen que traer al cliente. Y los focalizados a retener al cliente, pues los que son capaces de garantizar un buen servicio al cliente, especial en diseñar servicios. El Vibe Manager, claro, y desde el Vibe Manager, pues es que es como muy, en algunos les sonará a chino, pero la realidad es que son gente que cautivan a los clientes, especialistas en convertir servicios, etcétera. Como he dicho, aquello que creáis que se pueda pedir o que necesitéis pedir, pedidlo. ¿Qué empleos ocuparán los robots? ¿Qué empleos perderán los humanos? El sector servicios requiere humanidad, por lo tanto va a ser difícil que nos quiten esto. Se perderán los puestos en funciones repetitivas. ¿Sustituir a las personas por robots? No siempre, pero habrá lugares, y las líneas aéreas dan una pauta en este sentido. Y hay mucho peligro en perder puestos de trabajo, no tanto, digamos, como en adaptarse en la medida
que la tecnología va a facilitar estas tareas. Entonces, ¿qué se requiere? De nuevo, la labor de recursos humanos para ayudar en la formación. Y finalmente, el cambio en la gestión de todos. Las empresas deben reconocer los conocimientos técnicos, pero también los intangibles, deben saber darles valor. Y los empleados a todos los niveles deben saber que nunca vale ya ese yo soy así. Deben dar, digamos, valor a la formación que las empresas les proporciona y que les permitirá su propia transformación y adaptación. No se trata de sacar gente, se trata de transformar gente. Por lo tanto, la labor de los recursos humanos aquí vuelve a ser fundamental. Una reflexión final, y hablo para esos 15, 16 años que tanto temor tienen. Pensemos que en un mundo de computadoras apasionante se hace más necesaria que nunca la labor vocacional de los recursos humanos. Creamos en los jóvenes, creamos también en las personas que todavía tienen grandísimo recorrido dentro de las empresas, porque son un futuro indiscutible y ellos nos dan continuidad a esta ilusión que podamos tener los que ya tenemos más edad. Gracias por la atención.